Sherlock Communications presenta Historias a través de América Latina. Hola, me da mucho gusto saludarlos desde una emisión más de nuestro podcast, donde no solo abordaremos los temas más relevantes del mundo del PR, sino que además nos adentramos en temas de actualidad, tendencias en materia de tecnología, entre otras cosas que sin duda nos interesa a todos nosotros. Yo soy Vania Dragoné, consultora de Sherlock Communication en México, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los fraudes financieros, el problema que representa, cómo ha escalado en los últimos años, especialmente en América Latina, y cómo prevenirlos de la mano de Featurespace. Featurespace es una empresa líder mundial en el mercado dedicada a la prevención de delitos financieros y lavado de dinero. Y para esto, me gustaría presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es Saúl Olivares, presidente comercial de Featurespace en América Latina. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Saúl. Muchísimas gracias, Vania. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por acompañarnos. Creo que sería muy buena idea si comenzamos con una introducción de tu parte sobre qué tan común es en la actualidad los fraudes financieros, por qué han crecido tanto y por qué es tan importante la protección en estos casos. Claro que sí, Vania. Mira, hay estadísticas que muestran que a nivel global el fraude afecta a 1 de cada 3 personas. Es una cifra abismal. Es tan sencillo como preguntar a familiares, amigos, quién ha estado expuesto a algún intento o un fraude que se ha cometido. Y podemos ver que esta estadística es cierta. En el caso en particular en Latinoamérica, hay varias tendencias que hemos notado que llevan a que el problema del fraude sea enorme. Evidentemente, el tema del COVID y de la pandemia en los últimos 2 años, pues ha acelerado más esta problemática, porque ha creado muchas vulnerabilidades en las personas, pero también en los prestadores de servicios de pago, de bancos. Vemos también que hay una aceleración en la transformación digital a nivel de las empresas. Vemos que hay una oferta creciente de servicios de pagos digitales. Vemos una aceleración en la inclusión financiera. Miramos al mundo de fintechs y vemos que Latinoamérica pues, está realmente explotando por encima de otras regiones en todo el mundo. Estadísticas muestran que en los últimos años ha habido más de 1,200 empresas que han sido creadas como fintechs en la región. Y tan solo el año pasado, una inyección de capital de más de $15,000 millones en empresas que vienen a traer servicios innovadores, servicios digitales innovadores. Y con todo ello, pues se causa una apertura a que los criminales encuentren una nueva forma de delinquir. Entonces, aquí lo que está a juego son varias cosas. Por un lado, la reputación de los bancos tradicionales, quienes están expuestos a que sus clientes sean defraudados, por lo cual los bancos tienen que tomar una atención especial a todos los esfuerzos que ellos hacen para tratar de prevenir estos delitos. Pero por otro lado, también vemos que la cantidad de dinero que se está perdiendo a los criminales a nivel de consumidor es alarmante. Y en el caso de Featurespace, como empresa líder, estamos tratando de poner nuestro granito de arena, trayendo la mejor tecnología a los bancos, entidades de pago y otras entidades en el sector financiero para ayudarles a ellos a incrementar sus defensas contra el fraude y el crimen financiero. Claro. Ahora, por todo esto que me dices y esta apertura en créditos y todo, quiero preguntarte, este problema no nada más es exclusivo de grandes corporaciones o entidades financieras, sino que también pues todos podemos ser vulnerables. Featurespace solo protege a través de su sistema a instituciones financieras o también nos puede ayudar de alguna manera a nosotros como consumidores. Nosotros somos una empresa que provee soluciones tecnológicas. Esas soluciones tecnológicas han sido diseñadas y desarrolladas para el sector financiero. Entonces nosotros vendemos nuestra tecnología a bancos, a entidades que prestan servicios de pagos, a fintechs y otras empresas en el sector financiero. Evidentemente hay una gama de productos y servicios destinados para los consumidores. Sin embargo, Featurespace está
100% dedicado a brindar las soluciones a nivel de empresa. Ok, ¿y nos podrías compartir de una manera sencilla, para que todos lo podamos entender más fácil, cómo funciona el sistema de Featurespace para detectar el riesgo de fraude? Claro que sí, mira, hablamos de una solución tecnológica basada en software, es una plataforma de software. Evidentemente en el mundo del sector financiero, pero en general hablamos y oímos hablar mucho de lo que es machine learning o el aprendizaje automático. Hablamos o escuchamos mucho hablar de la inteligencia artificial y ese es precisamente donde Featurespace ha desarrollado sus soluciones tecnológicas. En el caso de Featurespace hablamos en concreto de lo que nosotros llamamos la analítica conductual adaptativa, de lo cual Featurespace fue pionero cuando fue creada hace casi ya 15 años. La analítica conductual adaptativa en lo que se basa es en poder perfilar el comportamiento de cada cliente a nivel individual para entender cómo se comporta de forma natural, habitual, genuina, positiva. Históricamente, las soluciones tecnológicas se han desarrollado conociendo cómo se comete el fraude, cómo se cometen los delitos y con ello desarrollar soluciones para poder detectarlos y prevenirlos. En el caso de la analítica conductual adaptativa es darle la vuelta a la moneda, en el cual nosotros conocemos muy bien cuál es ese comportamiento habitual y natural de todos los clientes. Al final y al cabo, más del 99% de todas las operaciones, de todas las transacciones que pasan por un banco, por un prestador de servicios de pago, etcétera, son genuinas. Entonces, al tener ese conocimiento profundo de lo que es el conocimiento natural y habitual, y al aplicar técnicas de detección de anomalías, es que nuestro enfoque tecnológico es altamente eficaz en detectar y prevenir intentos de fraude, no solo aquel que ya es conocido, sino nuevas tipologías o nuevas formas del fraude, del crimen financiero. Pero igual de importante es la experiencia de usuario. Sabemos bien que muchas empresas desarrollan soluciones enfocadas a maximizar la detección y la prevención del fraude, pero a costa de elevar la fricción con el usuario al declinar transacciones que son genuinas, por ejemplo. En el caso de Featurespace, la gran ventaja tecnológica es en lograr ese balance entre la detección y la prevención del fraude, pero por otro lado, minimizando aquellas transacciones que son incorrectamente declinadas por ser consideradas de alto riesgo, lo que en la industria llamamos los falsos positivos. Sí, entiendo. Ahora, Saúl, me gustaría saber si tienes alguna idea o nos podrías compartir qué tanta conciencia tienen actualmente todas estas entidades financieras, estas empresas, sino no nada más sobre proteger y prevenir el delito, sino el mejor servicio que le puedan dar a su cliente y que no le rechacen estas transacciones. ¿Qué tanto ha crecido esa conciencia también en las empresas y se han adentrado a estas tecnologías? Mira, si vemos hoy en día todos los bancos, todas las empresas en el sector financiero, ya sea por un requerimiento regulatorio o no, pues cuentan con diversas herramientas que les permitan incrementar la eficacia en los esfuerzos de la prevención del fraude. Sin embargo, a nivel de experiencia de usuario y sobre todo derivado de lo que comenté anteriormente, acelerado por la inclusión financiera, acelerado por el número y la calidad de las fintechs que han salido al mercado con servicios realmente innovadores, pues aquellas instituciones que tienen muchas décadas en el mercado sirviendo a los consumidores se están viendo en la necesidad pues de poner más énfasis en sus procesos internos, en sus sistemas, en la tecnología que utilizan, no solo para hacer un buen trabajo a nivel de la prevención del fraude, sino igual de importante en maximizar o en asegurar que la experiencia de usuario sea lo más favorable posible. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, nosotros como usuarios tenemos mucha oferta de servicios, entonces es muy fácil pues optar por otro proveedor de servicio.
para finalizar, me gustaría saber si nos puedes dejar algunos consejos útiles para que nosotros como usuarios nos podamos proteger también y tengamos pues una buena actividad para evitar cualquier tipo de fraude o estafa incluso. ¿Cómo nosotros también podemos ser más conscientes? Mira, los consejos realmente son los mismos que han existido años atrás. Aquí, al final de cuentas, el eslabón más débil en la cadena es el ser humano. Entonces, a pesar de que esas prácticas, esos consejos, pues han existido por años y siguen existiendo, al final de cuentas, en muchas ocasiones no se ponen en práctica y es lo que causa pues que se generen estos huecos, por ponerlo de alguna forma, para que los delincuentes aprovechen y hagan uso de sus habilidades para obtener o robar información y últimamente robar dinero. Entonces hablamos cosas tan sencillas como podría ser el utilizar passwords seguros, el no compartir datos personales. Evidentemente vemos una tendencia creciente a nivel de estafas, por lo cual nunca hay que dar información de la cuenta del banco o de las tarjetas de débito de crédito vía telefónica. En redes sociales nunca exponer pues información que sea sensible. Pues estas cosas que mucha gente pues sabemos que hay que hacer, pero muchas veces no se hace y es lo que causa pues que los delincuentes aprovechen para cometer los delitos. Pues muchas gracias por toda esta información. No sé si quieras añadir algo más, Saúl, antes de despedirnos, y por supuesto que nos dejes la página de Featurespace, las redes sociales y todo para que todos los que escuchan este episodio pues puedan buscarlos también posteriormente. Claro que sí. Mira, y perdona por el ruido porque hay una tormenta de aquellas en este momento. Sí, bueno, simplemente finalizar Featurespace. Nosotros estamos creciendo de una manera acelerada en México y el resto de Latinoamérica. Ya contamos con presencia de personal ahí, con clientes activos y nada, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena. Nos gustará poder tener más conversaciones con personas interesadas en nuestra propuesta tecnológica. Para mayor información, pues ir a la página de web featurespace.com. Muchísimas gracias, Vania. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como @SherlockComs. Hasta la próxima. Esto fue una producción de Sherlock Communications Podcast. Te esperamos en el próximo capítulo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Sherlock Coms.